Gracias. A ver. Buenos días a todos. Mireya Cuellar, de la Jornada Baja California. Presidenta, después de este panorama, entiendo la importancia de plantear quién miente y plantear quién hace negociaciones. ¿Qué sentido tiene que el Gobierno de México siga pidiendo información que no ha recibido en todo este tiempo y que además puede ser información mentirosa? Todo el sentido del mundo, porque esas son las relaciones diplomáticas. Nosotros cumplimos con nuestro deber, siempre. Lo que establece la Constitución, lo que establece las leyes y lo que con nuestra convicción consideramos que es relevante que conozca el pueblo de México. Pero hay una estrategia, perdón. Se pregunta al gobierno de los Estados Unidos porque es obligación preguntar al gobierno de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, cuando salen estas notas contradictorias, pues informar al pueblo de México de esta situación. Entiendo. Y también que conozca el pueblo de Estados Unidos, también. Porque cuando un embajador miente, si es que mintió, no solo le miente al gobierno de México, le miente también a quien lo representa o a quien representa. Entonces, por eso es relevante lo que sale hace unos días, porque nosotros queremos saber, una vez que es expuesta esta aeronave con estas características, quién mintió y si mintió el embajador de Estados Unidos. Presidenta, hay una estrategia de presión sobre el Gobierno de México y en general sobre México por parte de Estados Unidos. ¿Esto que usted plantea hoy cambia el panorama? ¿México tiene que dejar de sentirse presionado por Estados Unidos? México no se siente presionado por Estados Unidos. Estados Unidos puede ejercer presión sobre nosotros, el asunto es cómo respondemos. Y nosotros respondemos con dignidad, porque representamos al pueblo de México, que es un pueblo digno. Entonces, por eso es muy importante la información que damos hoy, que no tiene nada que ver, repito, con la detención de las personas, sino bajo qué condiciones se da y quién miente. Muy relevante. ¿Cambia en algún sentido lo que ocurre con la gobernadora de Chihuahua y el caso del personal de Estados Unidos que estuvo en un operativo en ese estado? Esas investigaciones continúan. O sea, continúan las investigaciones y la Fiscalía también tiene que informar sobre la investigación que abrió en el caso de Chihuahua y en el caso de Sinaloa, en ambos casos. Ha habido muchas versiones sobre dónde se ubica el gobernador Rocha Moya. ¿El Gobierno de México tiene control sobre los movimientos del exgobernador o gobernador con licencia de Sinaloa? Bueno, sabemos que está en Culiacán. No hay… Está ubicable porque él está ubicable. O sea, no es que alguien lo esté vigilando, sino que está ubicable. Y en todo caso la Fiscalía tendría que determinar. Y perdón, pero quisiera comentarle un asunto distinto que tiene que ver con la Cancillería y con un grupo de trabajadores de los consulados de México en Estados Unidos que buscaron a la Jornada en Baja California, en la frontera, para plantear una situación muy especial. Ellos son trabajadores por contrato, dicen que son alrededor de 400 en los consulados de Estados Unidos, y que tienen contratos y un tipo de visa, la A2, que en el momento que se vence ellos se quedan sin trabajo. El presidente López Obrador les había ofrecido una regularización como personal del Servicio Exterior Mexicano. Ellos están pidiéndole a usted la revisión de su situación porque se van a quedar sin empleo y quieren que la Cancillería les ofrezca alguna opción para no quedar fuera. Esa es
un tema que ellos nos han pedido traer y si ha sido, bueno, aprovecho que está aquí el canciller, si es un tema que está revisando la Cancillería y no sé cuál sería la salida que le darían a estos trabajadores. ¿Quieres comentarlo, Roberto? Gracias, Presidenta. Con su permiso. Sí, sobre este tema, en primer lugar, de quienes estás hablando son lo que nosotros denominamos los prestadores de servicios profesionales independientes que trabajan en la Red Consular de México y antes que nada, déjame decirte que tienen todo nuestro reconocimiento porque son una parte fundamental de la atención que se da en nuestros consulados. Quienes han estado en la red consular saben que pues son parte de los servicios que se prestan y tienen todo nuestro respaldo y apoyo. Hay un grupo de ellos, como mencionaste, que ha ido reduciéndose, pero que lleva trabajando por muchos años con nosotros bajo este esquema de contratación y en efecto con una visa que se denomina A2. Sin embargo, tanto las visas diplomáticas A1, que son las visas para personal diplomático, digamos, acreditado de forma normal, como las visas A2, que son para personal diplomático temporal, están limitadas por el número de años que pueden permanecer en Estados Unidos. Nosotros hemos venido negociando a lo largo de los años que se extienda desde el sexenio pasado la permanencia de este personal en Estados Unidos y con ello hemos logrado que durante pues más de 8 años ya se extienda la vigencia de estas visas. La última extensión que nos dieron concluye a finales de este año. Estamos, por supuesto, en conversaciones para ver cómo se puede atender esta situación. Naturalmente que es una conversación compleja porque, insisto, son visas que están limitadas en el tiempo y que se viene diciendo desde la administración del presidente Peña Nieto, desde 2017, pues se dejó por completo de atender este tema y se dejó al final de la administración pues simplemente como un pendiente este punto y pues después se vinieron atendiendo estas extensiones. Pero pues vamos a seguir buscando opciones tanto por la vía diplomática como opciones por la vía administrativa aquí en México. Si es necesario que algunas personas se regresen a México, ¿qué alternativas se les pueden ofrecer en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Es un tema, insisto, en lo personal, llevo atendiéndolo durante pues 8 años y vamos a seguir de la mano a todas estas personas buscando pues la mejor solución posible para cada uno de los casos. Muchas gracias. Gracias. A ver. Adelante. Sí. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre este tipo de casos con la comunicación, en este caso con el embajador actual, ¿qué tanto ha intensificado para poder ver estos casos? Bueno, preguntamos al embajador actual la condición en la que está, o sea, sobre el reportaje y la condición en la que está expuesta esta aeronave. Y él está solicitando información, ¿no es así, Roberto? Está solicitando información. Este caso, Presidenta, salvo… Vamos a ver exactamente qué nos contesta. De acuerdo, Presidenta. Este caso, uno hace memoria en la historia reciente de nuestro país y recuerda uno el caso del doctor Álvarez Machain, cuando fue extraído de nuestro país, de territorio mexicano, de una manera igual, sin ningún tipo de aviso, o fue totalmente encubierto por agencias estadounidenses. ¿Usted lo ve similar? Bueno, es similar en el sentido de la forma en que ocurre, si es que así ocurrió. Porque
Nosotros nos basamos en información abierta de un reportaje y la exposición de un avión. Por eso es relevante sacarlo aquí en la mañanera. En particular, el caso de este líder de la delincuencia organizada, pues evidentemente que el objetivo era detenerlo por autoridades mexicanas. O sea, no tiene nada que ver el que esté detenido, y qué bueno que está detenido. Claro. El asunto es cómo se hizo. Claro, la forma. Porque es muy importante eso, cómo se hizo y la información que se le da al gobierno de México. Por un asunto de la relación bilateral. Imaginemos lo contrario, que México hiciera algo similar. Pues Estados Unidos diría, bueno, ¿cómo haces eso? Sin preguntarnos, sin solicitar la colaboración. Porque se colabora en muchos temas, desde el gobierno de López Obrador, antes, mucho más, porque se abrían las puertas a las agencias, y en nuestro gobierno, que lo hemos dicho públicamente, ellos proporcionan información de ubicaciones, de grupos delictivos, y se opera en caso de una orden de aprehensión aquí en México por autoridades e instituciones del gobierno de México. Pero el asunto aquí es cómo se da esta circunstancia y la información que se le da a México. De hecho, es preciso este punto porque la oposición ha aprovechado para decir que cuestionar esta situación, que ahorita usted la está aclarando, es como defender a un presunto o un delincuente. Y a eso lo trasladan, obviamente, haciendo una manipulación del tema, y es la forma y que no se tiene por qué. Si hubo una relación con este grupo delincuencial, con el cártel de Sinaloa, fue con Fox y con Calderón, y lo digo así. Y está demostrado por la detención de García Luna. Tan es así que en 2001 el líder de este cártel se escapa de la cárcel y no es detenido hasta 2014. Y mientras tanto, el secretario de Seguridad de Calderón está en Estados Unidos detenido por su vínculo con este grupo delictivo. Y es reconocido públicamente que se favoreció a este grupo delictivo frente a otros en una llamada guerra contra el narco. Entonces, si hubo un acuerdo, fue allí, en esos gobiernos. Nosotros lo que hemos hecho es actuar, y en el periodo del presidente López Obrador hay resultados contundentes, tanto que uno de ellos pues es extraditado a Estados Unidos. Bueno, 3 son extraditados a Estados Unidos. Pero es muy importante porque, por supuesto que el que esta persona esté detenida, Ismael N., pues qué bueno que está detenida. El asunto es cómo se da y qué información se le da al gobierno de México. Es relevante, muy relevante, aunque la oposición diga lo que tenga que decir, porque es un asunto de la relación bilateral y de los 4 principios que se han establecido entre ambos gobiernos. Pon los 4 principios, Belmo. Los 4 principios en la relación de seguridad y en otros temas. Esa es la relación que tiene que establecerse. Y no se le puede mentir al gobierno de México, así como nosotros no le mentimos al gobierno de Estados Unidos. Tampoco debe haber falsedades en la relación de ellos hacia nosotros. Y estos son los principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, cooperación sin subordinación. Esos son principios que no deben violarse en las relaciones. Entonces es muy relevante en la relación México-Estados Unidos y en lo que dijo en su momento el embajador de Estados Unidos en México al gobierno de México.
En otro tema, Presidenta, pero que tiene que ver con lo que dejaron los gobiernos. Ayer mismo en esta mañana se preguntaba y se mencionaba hoy mismo nuevamente por todo esto que ha dejado los gobiernos del PRIAN en el tema del narcotráfico, de la relación con grupos delincuenciales. Hay casos muy concretos que se siguen arrastrando en temas de justicia. Quiero mencionar, ya lo he traído en otras ocasiones a la mañanera, el tema de Brenda Quevedo. Esto tiene que ver, pues como ya la gran mayoría sabemos, pues con una injusticia proveniente de una persona señalada muy claramente y que hoy pues dicen que ya está fallecida, pero todavía se duda incluso alrededor de esto, de que es la señora Miranda de Wallace, que bueno, pues era prácticamente una de las personas cómplices de García Luna, por eso lo relaciono, y que incluso hay pruebas de que entraba a las cárceles a torturar o a ordenar torturar. Ahí están varias versiones, varias pruebas. ¿Y por qué le traigo este caso? A preguntarle. Lleva 20 años sin sentencia y bueno, pues ella está solicitando esta justicia ya anhelada porque está en prisión domiciliaria. Pues esto depende también de que un juez dé la instrucción y emita sentencia absolutoria. El principal bloqueo es que ningún juez se ha atrevido a hacerlo por temor político, según esto es lo que está señalando. Otro, que la propia Fiscalía General de la República retire los cargos. La única prueba clave, la confesión de su coacusada, ya fue invalidada por la propia Suprema Corte de Justicia porque fue obtenida bajo tortura. Y 13, que el gobierno federal intervenga. La ONU ordenó su liberación desde el 2020 y la CNDH emitió recomendación y bueno, pues hasta ahorita esto está pendiente. Yo le pongo estos elementos. Ella le pedimos a Rosa Isela que le pida a la fiscal que pueda informar. Muy bien. O al Poder Judicial. Y bueno, y también, Presidenta, pues cambiando también de tema, pues todo lo que hemos vivido del Mundial y que ya se ha mencionado aquí después de toda esta intensidad, pero me quiero referir particularmente ahora a la campaña que hemos estado observando en las redes sociales y en algunos comunicadores, bueno, pues que siempre han estado opuestos a la 4T y que con mentiras, con manipulación, etcétera. Ahora traen una campaña de que así enarbolando a la selección mexicana y reconociendo su actuación, que muchos estamos contentos, contentas, pero que ahora dicen, ya ven, sí se puede unir al país. No como AMLO, cuando, o sea, tuvieron que meter al presidente López Obrador para, después de estos triunfos y bueno, salida de la selección desafortunadamente, y meter a López Obrador, al expresidente López Obrador. Me parece súper forzado, pero bueno, ya vuelven a una campaña y yo preguntarle sobre esto porque dicen la selección es unión. Y bueno, AMLO, el expresidente, es lo contrario. Preguntarle su opinión. Pues es obvio y evidente que cuando juega nuestra selección, pues todas y todos los mexicanos la vamos a apoyar. Bueno, hay algunos que no, aunque sean mexicanos. La verdad, ¿no? Ayer lo dije, ¿no? De el triunfo frente a Ecuador, y que sale esta supuesta noticia de que Ecuador había sido amenazado por un grupo de la delincuencia, y ahí andaba, no voy a decir quién, pero todo el mundo sabe quién es, promoviendo esa noticia. Sí. Y luego Ecuador mismo dice, eso no es cierto, es falso. Pero pues, ¿qué quiere decir eso? Que pues estás actuando contra la selección, ¿no? Cuando difundes una noticia como esa y estás minimizando un extraordinario juego que hizo la selección contra Ecuador. Entonces, es obvio que cuando Isaac del Toro está en el Tour de Francia, pues todos los mexicanos estamos felices y queremos que gane y le echamos porras y pues por supuesto que se une el pueblo de México ante una situación así. Pero también vivimos en un país democrático. No todos pensamos igual y qué bueno. Y hay los canales para poder
tener posiciones distintas. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es con las noticias falsas, con las mentiras que se acostumbran en algunos medios decir todos los días, o con esta campaña de redes sociales contra el expresidente López Obrador, contra la presidenta, contra el proyecto de nación que representamos, con mentiras. Eso sí no estamos de acuerdo y por eso el derecho de réplica que hace Luisa, el detector de mentiras que hacemos todos los miércoles y el estar informando de las mentiras que se están presentando. Pero el que tengamos posiciones distintas, pues es parte de la democracia. Ahora, ¿quién polariza, no? Porque ese es el tema. El que difunde noticias falsas, pues sí polariza mucho, ¿no? Los que difunden noticias falsas buscan atraer opinión a partir de la mentira. Pues qué más polarización que esa. Pero no hay que estar preocupados de que haya posiciones distintas y que al mismo tiempo todos nos unamos cuando juega la selección. Pues qué bueno, pero al mismo tiempo pues hay posiciones políticas diferentes. Es la mejor demostración de que hay democracia en el país. Por último, Presidenta, hoy se da a conocer un estudio de la ONU Comercio y Desarrollo en el que destaca que México, nuestro país, en el 2025, cerca de 41,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, ha tenido 3,000 millones de dólares más que en 2024, más que en el año previo. Yo preguntarle sobre si estas cifras precisamente se están reflejando en esta confianza para invertir en el país. También otra pregunta es sobre si estas cifras en materia de creación y empleo y economía para las familias mexicanas se están reflejando. Y por último, si el plan México y el nearshoring o relocalización comercial o de inversión, podrán dar mejores resultados hacia una encuesta del 2026. Preguntarles sobre estos. Mañana vamos a dar varias buenas noticias económicas, algunas del Instituto Mexicano del Seguro Social, como el empleo. También el incremento en el capital fijo, que también es muy importante. El aumento, ayer lo publiqué en mi red y lo dije, el aumento en la venta de vehículos nuevos y algunos otros indicadores muy positivos de la economía. Y como lo he planteado, estos 6 meses que vienen van a ser muy buenos porque inician muchas obras públicas que se hacen con la nueva ley y también las llamadas inversiones mixtas, que ese nombre le hemos puesto a las inversiones también que se están haciendo con financiamiento privado. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Sobre el tema, a ver, hasta allá atrás. Gracias, Presidenta. Buenos días. Angélica Guerrero, del Financiero Bloomberg. Muy rápido. ¿Toda la responsabilidad caería entonces sobre el ex embajador de Estados Unidos? Bueno, de acuerdo con lo que sale en esta nota periodística y la exposición de este avión, pues hubo falsedad en lo que dijo. ¿No habría alguna carta, algún llamado al gobierno o en todo caso a las agencias? Bueno, pero el representante entonces en México era el embajador. O sea, la representación del gobierno de los Estados Unidos en México es del embajador. Por supuesto hay relación, como ahora en el caso del tratado, con el área del gobierno de Estados Unidos que está negociando el tratado y la Secretaría de Economía. Pero a la solicitud de información quien contestó fue el embajador. Ahí no habría entonces, una vez que se haga esta solicitud de información, se verían las medidas pertinentes, ¿incluiría alguna demanda internacional? Pues estamos viendo qué posibilidades hay a partir de la información que nos dé la Fiscalía. Presidenta, ¿considera que ha habido confianza de parte del gobierno de Estados Unidos en la relación
que mantiene con México, incluso desde la administración anterior? En materia de seguridad, sí. Sí, si no, no habría habido cooperación. Bueno, estuvo en su momento con el presidente Trump y después con el presidente Biden. Rosy Isela era secretaria de Seguridad. ¿Cuántas veces estuvo aquí? Luisa María también estaba en el gabinete del presidente López Obrador. También Roberto en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se llama la persona que venía en representación de Biden en los temas de seguridad? ¿Cuántas veces estuvo aquí? A ver, ¿por qué no lo mencionas? Bueno, desde la administración del presidente Trump hubo muchísimas visitas del fiscal general William Barr. Estuvo aquí, si no mal recuerdo, por lo menos 2 veces. También estuvo varias veces la Secretaría de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, estuvo aquí. También después con el presidente Biden estuvo aquí el fiscal general Merrick Garland, Liz Sherwood Randall, que era la asesora de seguridad doméstica, estuvo aquí varias veces. Y bueno, ahora con el presidente Trump nuevamente acabamos de recibir al secretario de Seguridad Interior, Mark Van Muellen, además de que bueno, pues hemos tenido muchísimas reuniones con distintas áreas de seguridad y del Departamento de Estado, presidente. Y las propias publicaciones del embajador actual, donde habla de la coordinación y la colaboración sin subordinación. Y en esta petición directa que sería entonces al FBI sobre si sí tuvo esta participación, de confirmarse, ¿qué seguiría con esta agencia? Bueno, eso es parte de lo que estamos preguntando a la Fiscalía y que está revisando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ayer mencionaba que por el bien de la relación bilateral es importante que se esclarezca. ¿Por qué, Presidenta, si en todo caso sería un tema con el ex embajador solamente? No, porque el que haya pasado hace 2 años ya, de hecho están por cumplirse 2 años, no quiere decir que no sea relevante, no es porque haya pasado en la administración anterior, entonces ya no es relevante. Es relevante todo. ¿Cualquier cosa afectaría de aquí en adelante esta relación? No es afectar, es garantizar que se diga la verdad al pueblo de México y al pueblo de los Estados Unidos, porque es una responsabilidad. O sea, la honestidad no es solamente nuestra, también es de las representaciones, de los embajadores de los estados en México, de los distintos estados internacionales en México, de las naciones. Entonces, no se pueden dar 2 versiones a un hecho que tiene que ver con la participación de agencias en el territorio nacional, sin informar al gobierno de México. Es muy relevante, no es menor. Repito, eso no tiene nada que ver con el trabajo que se hace permanente contra los grupos delincuenciales, permanente, y que aquí damos cuenta cada mes por lo menos, y el Gabinete de Seguridad diario está dando cuentas de ello. Pero no se le puede mentir a un gobierno ni a su pueblo. Entonces, de confirmarse una participación, sería una injerencia y habría entonces medidas, sanciones. Bueno, hay que ver qué es lo que procede. Por eso le preguntamos a la Fiscalía y a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Repito, un embajador tiene inmunidad diplomática, pero eso no quiere decir que nosotros no pongamos en alto la dignidad de México. Pues no se nos puede mentir deliberadamente. Y ya rapidísimo, Presidenta, aprovechando que que mencionó el tema económico, sobre este traslado de la planta de Toyota, ¿ustedes platicaron con los directivos? Sí, hay un comunicado de Toyota, no sé si lo quieras. De Economía. La empresa mantendrá planta en Guanajuato que genera 2.800 empleos directos. En los próximos días se dará a conocer nuevo anuncio de inversión automotriz por más de $500 millones.
La Secretaría de Economía informa que la empresa Toyota México le anunció hace unos días que transferiría parte de la producción del vehículo Tacoma de su planta en Tijuana a los Estados Unidos como parte de un proceso de reestructuración de sus operaciones globales. El traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030. De igual manera, Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030. Por otra parte, Toyota anunció que mantendrá su planta en Guanajuato, que emplea a 2.800 personas de manera directa, que genera otros miles de empleos de manera indirecta en la región. La Secretaría de Economía ha recibido confirmación luego de gestiones de la presidenta de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de $500 millones, la cual será anunciada en los próximos días. Es decir, no hay mayores afectaciones y no hay preocupación por este tipo, digamos, de movimientos. Bueno, se está hablando con Toyota para ver la planta en Tijuana, cómo va a haber un proceso en donde se van a ir trasladando a los Estados Unidos y nosotros buscar siempre la mejor condición para los trabajadores. En algunas publicaciones señalaban que ya era como parte de estas consecuencias de las revisiones anuales del TEMEC. ¿Ustedes no es de las revisiones anuales? El propio presidente Trump atribuye esta decisión a las tarifas o a los aranceles que impuso a México y a otros países relacionados con la industria automotriz. Lo que nos dice Toyota es que es parte de su revisión global y nosotros pues garantizar el empleo y seguir con las inversiones.